Solo puedo entender a Dios si me pongo en el contexto de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el cual puedan escuchar, ver esta reflexión, esta catequesis de este tercer domingo de Pascua, bellísimo que tenemos hoy. Se repite la lectura que en algunas iglesias tuvimos el domingo de la resurrección, pero que tiene un contexto completamente diferente. Y van a escuchar este domingo la importancia del contexto en el cual Dios nos habla. Sin más, empecemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos nuestra oración de fe. Bendito seas, nuestro Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque haces de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre, y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Pues muy bien, como les platicaba, este domingo es entender una frase, una palabra que me ha estado dando vueltas y vueltas y quiero compartir con ustedes. El contexto, y en particular, en un tema religioso, el contexto de Dios. Muy bien. Quiero empezar con esto. ¿Cuándo toma algo significado? ¿Cuándo tiene cualquier evento en mi vida una circunstancia tiene el valor correcto? Yo les diría, uno no entiende el valor del matrimonio hasta el día en el cual han pasado algunos años y recuerda aquella fiesta, recuerda el recibir el sacramento, tal vez ve el video de su boda y recuerda cómo fue aquello, ve las fotografías. Entonces, muchas veces el contexto nos pone en una circunstancia diferente. Pondría un caso triste, tal vez alguien que esté divorciado recuerda aquello y el contexto cambia porque las circunstancias cambiaron. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuántos eventos en mi vida tienen una visión distinta en un momento en el cual yo ya los he puesto a la luz del tiempo, a la luz de las escrituras, a la luz de mis experiencias? Es decir, van cambiando el recuerdo de acuerdo a el contexto. Hay un video muy bueno, si tienen oportunidad, en Netflix, que habla justamente de cómo funciona nuestra memoria. Y nuestra memoria no es que tome una fotografía y sobre esa fotografía se base. No, lo que hace nuestro cerebro es tomar esas imágenes, tomar eso y después ponerlo alrededor de un contexto. Ese contexto puede ser, como se los dije, lo que ha pasado en el tiempo. Ese contexto puede estar en la medida en la cual yo me he relacionado con las personas de aquel recuerdo, en el caso de nosotros, de acuerdo a lo que el texto bíblico está mencionando, de acuerdo a nuestro catecismo, de acuerdo a lo que he vivido en un retiro, etc. ¿Ok? Déjenme, lo pongo en un contexto, en una experiencia humana, muy humana. ¿Qué involucra un chiste local? ¿Por qué decimos esto es un chiste local? Porque solo las personas que han vivido en ese contexto pueden entender. Déjenme pongo, hoy en la mañana le pregunté a Amazon, justamente preparando esto, oye, cuéntame un chiste, ¿no? Y Amazon me dice, para poder entender esto dice el chiste, ¿no? Dice, si el defensa se va por la banda, ¿el portero se va por el mariachi? Si no entiendo de fútbol y no entiendo de música, el chiste no tiene la más mínima gracia. Pero si me gusta el fútbol,
Si entiendo de los grupos musicales y los diferentes estilos de música, entiendo perfectamente el chiste. El contexto en el cual enmarco el chiste es clave, es importantísimo. Si estoy con un grupo de señoras que nunca ven el fútbol y que la poca música que escuchan es de Ray Conniff, pues seguramente el chiste no tiene ninguna gracia. Pero si lo pongo en alguien que le encanta el fútbol, le va a causar bastante gracia, ¿ok? Entonces, pongo otro ejemplo. Entro al baño, el día de ayer hubo limpieza aquí en la casa, entro al baño y huelo a cloro. Pongo el ejemplo para cualquiera de ustedes. ¿Qué significa el oler a cloro para ustedes? Para mí es recordar mi infancia, que de chico nadaba, porque inmediatamente me regresó el olor a lo que huelen muchas de las albercas y a lo que huele el traje de baño y la toalla con la que uno se seca una vez después de nadar. Entonces, el contexto en el que algo sucede depende de las circunstancias de todo lo que sucede. Ok, lo más probable es que hemos visto nuestra vida desde el contexto de mi visión, la idea que yo tengo de mí mismo. Déjenme les leo dos definiciones de contexto porque me parecen claves para entender la liturgia del día de hoy. Primera definición. Contexto. Conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender correctamente. El error que cometemos es que muchas veces aislamos una circunstancia sin entender que ese evento con sus circunstancias tienen toda una historia. Segunda definición de contexto. Conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra. Fíjense cómo dice. Conjunto de elementos lingüísticos, es decir, tiene que ver contextos dentro del contexto, junto con el contexto. Pero fíjense cómo dice. Incluyen, es decir, están junto con la palabra, o la preceden o la siguen a una palabra u oración, y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. La palabra en sí no tiene sentido si no la ponemos en el contexto correcto. Bien, después de esta experiencia plenamente humana de la lingüística, del chiste, del cloro, ok, vamos a entender ahora sí de qué está hablando hoy nuestra liturgia. Déjenme hablo del mensaje clave de este domingo, ¿ok? Solo puedo entender a Dios si me pongo en el contexto de Dios. No le pidas a Dios que entre en tu vida y te explique tu vida y te explique tus circunstancias si tú no te pones en su contexto. No es al revés. No es al revés. No es Dios entendiendo tu contexto. Dios entiende perfectamente tu contexto. Pero para que tú entiendas qué está pasando en tu vida, tú tienes que ponerte en su contexto. Bien, Jesús se le presenta en el domingo de la resurrección a diferentes personas en diferentes contextos. Voy a ocupar 3 ejemplos. Se le aparece a Juan y a Pedro. Y para Juan y Pedro es suficiente llegar corriendo, ver el lugar en donde fue enterrado Jesús, bueno, puesto Jesús, no es enterrado, realmente nada más es puesto, ver los lienzos y creer. San Juan lo narra, dice, vi los lienzos y creo. ¿Ok? Segundo caso, la Magdalena. La Magdalena le es suficiente. Ustedes lean, de hecho todo esto está en el capítulo 20 de San Juan, después de la historia de Juan y Pedro que vienen corriendo, después viene la Magdalena. Y la Magdalena, en el instante que escucha su nombre de parte de Jesús, en ese instante cree. ¿Qué pasa con los discípulos de Emaús? Contexto diferente. No es Pedro y Juan, no es María Magdalena, son los discípulos de Emaús. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Estos discípulos se parecen, creería yo, mucho más a nosotros, que aunque hemos visto cosas que Dios hace, aunque hemos visto que Dios nos habla por nuestro nombre, seguimos sin creer. ¿Qué necesitamos? Que Jesús camine con nosotros, con calma, con dedicación, nos explique los textos, dice bellísima en una de las liturgias, dice, como a los discípulos de Emaús, nos explique las escrituras y partas para nosotros el pan. Dense cuenta cómo la misa tiene las dos partes de lo que vemos en Emaús. Las dos partes.
la liturgia de la palabra, la explicación de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Jesús parte el pan para nosotros. Sin la Eucaristía, fíjense la clave de esto, sin la Eucaristía, sin la comunión, estos discípulos no se les hubieran abierto los ojos. ¿Quieres entender el contexto de Dios? ¿Quieres ponerte en el contexto de Dios? Comulga, porque es cuando se abren tus ojos. Fíjense lo importante de la comunión. Abre mis ojos, me pone en la visión de Dios, en el contexto de Dios. Lo que sucede en mi vida ya no lo voy a ver bajo el contexto de mi experiencia, sino bajo el contexto anterior, durante y después de Dios. ¿Ok? Lo triste es que en los últimos años cada vez menos son los que, una, creen que Jesús está en la Eucaristía y dos, los que comulgan. Porque creemos que es un símbolo, que no es real y Jesús está realmente en la Eucaristía. En algún otro momento platicaremos mucho más ampliamente de esto. Ningún personaje, último concepto del mensaje evangélico de este domingo. Si ustedes toman la Biblia y buscan cualquier personaje al cual se le abren los ojos, ninguno de los personajes se queda quieto. Todos los personajes bíblicos, una vez que sus ojos son abiertos, actúan. Hoy lo vamos a ver en la lectura del Evangelio, como dice claramente que inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén. Si se te han abierto los ojos y no te has activado, no se te han abierto completamente los ojos. Los ojos se hablan para levantarnos a cumplir una misión. Cuando la misa se tradujo al español, en el caso de México, Latinoamérica, se dijo que el sacerdote, la última frase que tendría que decir para finalizar la misa es: vayan en paz, la misa ha terminado. A mí no me encanta, porque la frase en el latín es: la misión ha comenzado. Es decir, ya terminó la misa, pero no termina tu cristianismo. Tu cristianismo apenas y comienza. Lo más importante de los discípulos de Emaús no es que hayan caminado hacia Emaús, sino lo más importante es con lo que termina el evangelio de este domingo, que es: se levantaron y regresaron. Y va a haber más cosas, hoy lo vamos a ver. Bien, déjenme, llegamos ahora sí a nuestra reflexión, a nuestras lecturas, hacia la explicación de qué está. Nuestra primera lectura, fíjense lo curioso de este domingo. Tenemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde la gran parte, por no decir todo, la primera lectura, San Pedro es quien dirige este speech es el día de Pentecostés. Pero también la segunda lectura va a ser sobre la carta de San Pedro. Entonces, en la primera lectura y en la segunda lectura vamos a escuchar de San Pedro. Ahora, es bellísimo ver cómo en esta primera lectura y también en el Evangelio hay una conexión de 3 puntos. Fíjense muy bien. Número 1, Pedro empieza diciendo, acreditando a Jesús. Fíjense cómo, lo platicaba yo hace 8 días, pero lo vuelvo a repetir hoy porque me parece que es clave. Ustedes pueden ver el video de hace 8 días y van a ver claramente cómo la conexión es muy parecida. ¿Con qué empieza Pedro? Igual que lo va a empezar Jesús en el Evangelio, empieza con los facts, con los hechos, con las realidades. Jesús dice en la primera lectura, dice: Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante milagros, prodigios y señales. En el caso de Emaús, lo va a decir igual. Los propios discípulos de Emaús, ¿qué van a decir? Jesús, un hombre que era, fíjense, Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lo mismo que Pedro está diciendo. Segunda cosa que vamos a ver, que Pedro va a predicar el día de Pentecostés, que también en Emaús lo vemos. Realizó señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Tercera cosa que vamos a ver entre la primera lectura, que Pedro predica en Pentecostés y en Emaús. Jesús se predica, aquí lo va a decir, dice, en la primera lectura dice: y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Los discípulos de Emaús van a decir: los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Es decir, hay un espejo, hay una concordancia entre lo que Pedro predica, porque es importante. Todos esos eventos son trascendentales. ¿Ok? Pedro, igual que Jesús lo va a hacer en Emaús, reseña cómo en el Antiguo Testamento esto ya se había anunciado.
dice en el Evangelio. Y empezando por Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó el tema del Mesías. Bueno, Pedro únicamente va a usar el día de Pentecostés una lectura que es del profeta David. Y el profeta David va diciendo, ¿no? Dice, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él estaba a mi lado para que yo no tropezara. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte. Ok, déjenme paro ahí. Si yo leyera esto en el contexto, vuelvo a repetir la palabra contexto, en el contexto de David, esto es una mentira. Porque David sí murió. Juan Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Que David era un mentiroso? No. Estoy diciendo que si lo pongo no con los lentes de David, sino cambio los lentes y me pongo los lentes de Jesús, entonces lo que David dice tiene sentido. Porque David sí murió, pero vive hoy a través de la resurrección de Jesucristo. Si yo veo mi vida a través de mis lentes, esto no me aplica. Pero si veo mi vida a través del contexto de Dios, de Jesucristo, tiene sentido. Entonces esta lectura no le aplica a David, no solo le aplica a David, no solo le aplica a Jesús, sino que también me aplica a mí. Y entonces yo puedo decir, Dios no me abandonará a la muerte, ni dejará que yo sufra la corrupción. Me ha enseñado el sendero de la vida y me saciará de gozo en su presencia. Esto me aplica a mí porque mi vida no está puesta en el contexto de Juan Carlos, está puesta en el contexto de Jesús. Fíjense la trascendencia de esto. ¿Ok? Bien. Entonces, al igual que nosotros no seremos abandonados. Clave, lo menciono yo constantemente, véanlo en su catecismo, 115, 116, lo explica el contexto de las lecturas. Este contexto me involucra a mí. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo es que este hombre, que 2 meses antes, más o menos, había negado a Jesús y hoy tiene el valor de salir y predicar y decir a los judíos, ustedes lo crucificaron, ustedes? ¿Con qué poder Pedro puede salir cuando antes tenía miedo? Bien, clave. ¿Por qué? Por dos cosas que tenemos que buscar nosotros. Número 1, tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Pedro tuvo encuentros con Jesús resucitado en varias ocasiones. Bellísimos. Hay una en particular que Jesús le va a preguntar varias veces, Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. Y Pedro, me encanta la tercera vez que le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es bellísimo. Algún día reflexionaremos al respecto. Y segunda, ¿con qué empezó nuestra primera lectura? El día de Pentecostés. Es decir, Jesús no solamente había visto a Jesús resucitado, sino que había recibido al Espíritu Santo. El Salmo nos lo va a explicar todavía mejor, pero lo cierro. Es clave, es fundamental que tengamos un encuentro con Cristo resucitado y que recibamos al Espíritu Santo para poder tener el valor de ir a predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos al Salmo. Solamente del Salmo voy a ocupar una frase. Solamente una frase. Dice, mi vida está en tus manos. ¿Alguien de ustedes ha tenido un pequeño animal en sus manos? En tus manos está el poder de matarlo, porque tú sabes que si es un pequeño animal, lo aprietas y lo matas, ¿no? Déjenme lo pongo en un lenguaje muy coloquial, ahora que empieza el calor de primavera-verano. Puede pasar un mosquito y lo mato porque está en mis manos. Cuando yo le digo a Dios, mi vida está en tus manos, significa, no soy yo el que está controlando las cosas, eres tú, Señor. ¿Estamos viviendo así? ¿Estoy realmente en ese contexto en el cual me pongo en sus manos o sigo viviendo bajo mi propia proyección? Entonces, ¿por qué trascendental esta frase? Porque denota que mi vida no es mía. Dirá San Pablo, ya no vivo yo en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, trascendental en esto. Pedro, ahora en la segunda lectura, en su carta, nos pide que vivamos con un temor filial. Híjole, le di vueltas y le di vueltas. ¿Qué involucra? Son 2 palabras. Temor, o sea, un cierto miedo, una cierta aprensión, a afectar una filial. ¿Qué entendemos? ¿Qué decimos? Eso es una filial. Es alguien que forma parte de alguien más. Es decir, tengo un miedo, un temor a afectar una sociedad que he creado junto con Dios. Fíjense qué importante, ¿eh? Quiero tener una sociedad con Dios y por lo tanto no quiero afectar esa relación filial.
¿no? Hablamos de una familia cuando hablamos también de filial. En este caso en particular hablamos de una relación con Dios. Ok. Pedro nos está diciendo que Dios es justo. Lo dice aquí claramente. Puesto que ustedes llaman Padre Dios que juzga imparcialmente la conducta, tengan un temor filial. Aquí me gusta ocupar muchísimo una imagen que me fascina, que es la de Jesucristo en la Capilla Sixtina. Si ustedes han tenido oportunidad de ver no los muros laterales ni el muro superior, bueno, ni el techo, que es precioso, sino una pintura que de hecho hace posterior Miguel Ángel, que es el juicio final. Me impresiona mucho ver que Jesús en esa imagen no es el misericordioso, el bondadoso, el tierno, sino que es justo. Si ustedes ven, la propia Virgen se está haciendo como pidiendo, híjole, por favor, calma. Y Jesús está siendo justo, no voltea ni siquiera de frente, está con una mano levantada. Ustedes van a ver la imagen. Es una imagen muy impresionante, muy impresionante. Bueno, dice Pedro, si sabemos que Dios es justo, tengamos un cierto temor a esto. ¿Ok? ¿Qué nos va a decir después? Por lo tanto, debemos de vivir con la precaución de no afectar esta filiación con Él. Que debemos de salir de vivir de la forma del mundo, es decir, bajo el contexto del mundo. Y dice, pone ahí la palabra oro y plata, y debemos de vivir bajo el contexto de la sangre de Cristo. Clave. Volvemos a lo que vimos en la primera lectura. Al igual que David, por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. No soy yo inmortal por mí mismo, pero sí soy inmortal en Jesucristo. En el instante en el cual yo ya no vivo bajo el contexto de Juan Carlos, sino vivo bajo el contexto de Dios, soy inmortal. Algún día estaré en el cielo para vivir con Él eternamente, inmortalmente. ¿Ok? Entonces, no es bajo mi visión finita, no es lograr bajo mi infinito, mi finita personalidad, sino bajo la infinita personalidad de Dios. ¿Ok? Entonces, no vivamos bajo los contextos e interpretaciones del mundo, que son efímeros. Vivamos de acuerdo al contexto de Cristo, el elegido, el que entregó su vida para salvarnos. Muy bien. Llegamos al Evangelio. Y el Evangelio nos narra que Cleofas, y bueno, aquí hay tema para investigar, me metí a investigar muchísimo, hermanos, para entender. Este Cleofas, la única otra referencia que tenemos de un Cleofas es que, si ustedes recuerdan, cuando Jesús está en la cruz, hay 4 personas acompañándolo, solo 4. Dice las 3 Marías, los que son de México reconocerán las 3 Marías, por las Islas Marías justamente, que están a nombre de estas 3, ¿no? Que es María Magdalena, María la de Cleofas y María la Madre de Jesús. ¿Okay? Podría ser que este Cleofas que se está yendo a Emaús va caminando junto con aquella María que estuvo en la cruz. Pudiera ser. No nos dice mucho el texto. Hay otra interpretación que encontré por ahí, que probablemente el que va con Cleofas es el propio Lucas que nos escribe el Evangelio. Si es así, wow, claro, Lucas estaría contando esta historia de su propia experiencia. No lo conocemos, no lo sabemos, es complicado pensar que así fuera, pero siempre esa es la ventaja y la bendición que nos da la composición del lugar, el imaginarnos, ¿quién iría? ¿No? Si tú eres una persona casada, imagina que vas en el camino de Emaús junto con tu esposa. Si eres un hermano, eres un sacerdote, probablemente el que va caminando junto contigo, tú eres Cleofas, y el que va caminando que no tiene nombre es aquel que hoy día no está cerca de Dios. No lo sabemos. Solamente sabemos que iba Cleofas y alguien más. ¿Ok? Bueno, dice que salieron de Jerusalén en camino a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros. Vuelvo al punto. Vuelvo a leer y digo, ¿qué tantos textos bíblicos mencionan la distancia? Muy pocos textos bíblicos nos mencionan la distancia entre un lugar y otro. Sí existe referencia, pero es algo no muy común. ¿A qué me llevó a mí? Entré, ya saben, distancia entre Emaús y Jerusalén. Nos da los 11 kilómetros que nos menciona el texto de hoy. Y dice ahí el Google Maps, dice que más o menos nos tardamos 3 horas. Yo calculé cuánto me tardaría yo camino más o menos a 5 o 6 kilómetros por hora, pues entonces yo calculaba entre 2 y 3 horas. ¡Qué belleza! Jesús dice,
Me voy a echar una buena platicada con mi amigo Cleofas y su compañero misterioso por al menos un par de horas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué padre experiencia! Pero eso nos denota algo también de Jesús. A Jesús le gusta echarse una buena platicada, no de 5 minutos. No, 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 no. Para aquellos que fuman un puro, a Jesús le gustan las pláticas de puro. Un puro no te lo puedes fumar en 5 minutos. No es un cigarro que le des las fumadas rápido. No, no. Puro vas con calma. No sé qué les haya pasado a ustedes, pero ¿no les ha pasado cuando toman carretera con un amigo, con un familiar? No hay otra cosa que hacer, escuchar música tal vez del radio y platicar. Y díganme si no las mejores pláticas a veces familiares se dan en esos recorridos largos. Bueno, pues Jesús hace lo mismo. Jesús este domingo se echa una plática de al menos de un par de horas con Cleofas y el personaje misterioso, que hoy ponle tu nombre. Muy bien. Entonces, el Señor se toma su tiempo para explicar cosas. Cuando hay muchas veces que le preguntamos, ¿por qué el Señor no entiende esas circunstancias? Probablemente Jesús te está diciendo, espérame, estoy caminando contigo a Emaús. Esto va a llevar un tiempo, esto no es rápido, esto no es de forma instantánea. Es más, el propio Jesús me encanta, ¿no? Le preguntan, ¿qué eres tú el único que no sabe qué pasó en Jerusalén estos días? Y Jesús todavía me encanta ese, no le quisiera decir sarcasmo, pero ese estilo muy picante de Jesús, decir, ¿qué pasó? Él sabe los facts, claro que lo sabe, él los vivió, pero él quiere escuchar, ¿tú cómo viviste eso? Fíjese la diferencia. No es el hecho, la historia, no, quiere escuchar, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué pensaste? ¿Tú cómo te sientes alrededor de esto? Fíjese qué belleza. Muy bien. ¿Por qué los discípulos de Emaús, no? Otra pregunta. ¿Por qué los discípulos de Emaús no fueron a la tumba? O sea, ellos cuentan, ¿no? Y dicen, pues Pedro y unos de nuestros hermanos fueron y también algunas de las mujeres fueron y no encontraron el cuerpo. Pero aún así, ¿para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué los discípulos de Emaús, antes de irse a Emaús, no fueron a ver el cuerpo? ¿No fueron a buscarlo? A ver, oye, ¿está? Mira, ya vamos de salida de Jerusalén. ¿Por qué nos desviamos tantito y pasamos a ver si sí de verdad está enterrado o no? O si de verdad está o se llevaron el cuerpo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque les voy a decir qué pasa. Y es uno de los principales problemas que tenemos nosotros cristianos. Ya tenemos un prejuicio hecho. Y no hay poder humano, sí divino, pero no humano, que vaya en contra de eso. Yo ya tengo mi visión, yo ya tengo mi contexto, ya tengo mi interpretación y yo ya tengo un prejuicio que no voy a dejar a cambio de nada. Los prejuicios nos impiden, igual que a los discípulos de Emaús, ver los hechos y las razones. Jesús explicó, ¿no? Les explica sus padecimientos, no son objeciones contra... Esto es importante. Déjenme explico este contexto. ¿Por qué es importante? Jesús les explica que todo lo que sufrió no lo hace menos Dios. Porque mucho de lo que sucede seguramente en los discípulos de Emaús o en nosotros es que vemos ciertas circunstancias y lo vemos y decimos, ¿cómo es que esta persona, si era Dios, cómo es que sufrió? Lo que estamos viendo en Jesús, que es lo que les explica Jesús a los discípulos de Emaús, es que Él tenía que sufrir para cumplir con aquello que Dios Padre le había encomendado. Es una prueba contundente de que Jesús es el Mesías. Y entonces les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces se abre completamente su mente, empiezan a comprender, si es, híjole, sí, empiezan a salirse de sus prejuicios. Yo diría que esta es una de las principales invitaciones de hoy, Jesús, a tu corazón. Sal de tus prejuicios. La invitación de Cleofas y de este personaje misterioso al atardecer. Me encanta que el texto nos ocupe esta palabra al atardecer. Podemos leer el atardecer en el sentido literal, como nos dice el 115 del Catecismo de la Iglesia Católica. Simplemente como decís, ok, pues calculamos, si era la época de los meses de entre marzo y abril, pues que el atardecer estaría alrededor de las 6:30 de la tarde. Podrías concluir aquello, ¿no? Simplemente me quedaría con esa idea. O podríamos decir que es la hora, si no lo pusiera en sentido literal, sino en sentido figurado, podría decir que es la hora, tal vez final de la vida. Tal vez Cleofas y este personaje misterioso eran personas ya de edad avanzada. O podría decir
que Cleofas, o no Cleofas, sino yo, voy en camino a Emaús en mi relación de pareja. Tal vez estamos alejándonos de Dios. Tal vez vamos caminando lejos de Jerusalén. Probablemente te estás volviendo un apóstata, es decir, alguien que sabe lo que es Dios, que ha tenido la experiencia de Dios, que ha tenido la experiencia de Cristo y aún así decido alejarme de Él. Es ese atardecer. ¿Qué involucra en tu vida? ¿Qué involucra? Tal vez hay algún conocido, tal vez tú no eres el discípulo de Emaús, pero conoces a alguien que se está alejando de Dios. Este mensaje de hoy es para esa persona. ¿Ok? Bien, la belleza del pasaje es que a todos nosotros nos aplica, ya sea personalmente, ya sea de pareja, ya sea de comunidad, ya sea como país, a todos nos aplica esto. En algún momento de nuestra vida hemos alejado, nos hemos ido en contra del sentido de la ciudad santa. Hemos ido hacia otro lugar. Todos en algún momento lo hemos pasado por ahí. Pero fíjense qué hacen en este atardecer los discípulos de Emaús. Le dicen, oye, ya está atardeciendo, mejor acompáñanos, mejor ven a nuestra casa. ¿Qué dice el Apocalipsis de esto? Me encanta el texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a la frase de San Agustín que ya mencionaron en otros videos que me encanta. Teme de la gracia de Dios que pasa y no vuelve. ¿En cuántas ocasiones Jesús habrá caminado contigo, habrá hecho como que sigue de frente y tú lo dejaste que se fuera? No lo dejes que se vaya. Invítalo a tu casa. Invítalo a cenar contigo. Invítalo a cenar con tu familia. Invítalo a cenar con tu comunidad. Invítalo a cenar con tu país. No lo dejes que se siga. En este atardecer que puedes estar viviendo, no lo dejes que se vaya. Último concepto del Evangelio. La obra queda completa cuando se iluminan los ojos de nuestro corazón. Dice Efesios, el primer capítulo, el versículo 18. Si tenemos la revelación del Hijo, la palabra, el texto, lo que ves el sacerdote porque ves al propio Jesucristo, pero carecemos de la iluminación del Espíritu Santo, todavía estamos en la oscuridad. ¿Se acuerdan lo que Pedro? Que dos cosas que pasaron, no solamente es que me encontré con Cristo, sino que tengo la luz del Espíritu Santo. Entonces, aunque ya los discípulos caminaron con Jesús, aún no han tenido la bendición del Espíritu Santo. Entonces, las bellezas de las palabras de Cleofas y de su misterioso acompañante es que cuando Jesús ya parte el pan, y en ese instante dice el texto, desapareció de su vista, no de su presencia, de su vista. ¿Ok? Jesús sigue ahí, pero ya no está a la vista. Y lo que dice el texto bíblico, bellísimo, no dice que se pusieran a reflexionar, ¿no? Igual en aquel momento pudieron haber dicho, mira, sácate el cafecito, sácate un té, un mate, y vamos a reflexionar sobre lo que Jesús nos platicó en el camino. No, dice, y ellos se decían uno a otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. No hay reflexión sobre el texto. Esa, dejémosla para otro momento. No, es cómo ardía nuestro corazón y cómo inmediatamente quieren salir al encuentro, quieren salir a encontrarse con sus hermanos. Dice tal cual, se levantaron inmediatamente, levantarse inmediatamente. Dos palabras que involucran acción. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a predicarle a sus hermanos que Jesús había resucitado. Entonces, clave en nuestra mente del siglo XXI, dejemos de buscar datos, dejemos de buscar facts. Ya tenemos los 4 evangelios, tenemos al menos 2 evangelios que nos hablan de los discípulos de Emaús. Deja de buscar los hechos, busca la experiencia de Dios. Ponte en el contexto de Dios. Y la única forma en la que te puedes poner en el contexto de Dios es vivir tu vida a través de Dios. Termino con nuestra oración y después con un doble compromiso que quiero dejarles este domingo. Déjenme, la oración la hacemos en 4 aspectos dirigidos directamente hacia la Trinidad y hacia nuestra Madre Santísima. Pongámonos en su presencia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre, creemos en ti, mas necesitamos que renueves y rejuvenezcas en nosotros la alegría de ser hijos tuyos, por la pasión, la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor Jesús. Como a los discípulos de Emaús, permítenos entender las Escrituras y tomar tu pan de vida, viviendo con la esperanza de que nosotros resucitaremos un día como tú. Señor Espíritu Santo,
Abre nuestras mentes para que todo lo recibido de Dios sea un medio de abrir nuestros ojos y nuestros corazones para levantarnos inmediatamente hacia la misión encomendada. María Santísima, tú entendiste que la misión encomendada no era entendible desde la visión humana y decidiste ponerla en el contexto de la visión de Dios. Ayúdanos a tener esa visión contextualizada de Dios, para que como tú podamos caminar hacia la salvación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los dejo con dos compromisos, dos acciones. Una completamente de reflexión y otra de una acción particular, una acción que debemos de llevar a cabo. Primero, déjenme los dejo con 3 preguntas a reflexionar. ¿A qué misión me está pidiendo que me levante inmediatamente Dios para que yo realice? Primero. Segunda pregunta. ¿Bajo qué contexto debo de ver mi vida? ¿Bajo la visión de este mundo o bajo la visión de Dios? Tercera pregunta para reflexionar. ¿En qué ocasiones Jesús ha caminado conmigo, pero no lo he invitado a mi casa? Y ahora los dejo con una sola acción. Meditar en la misión que Dios me dio y a trabajar en ella al menos 1 hora esta semana. 1 hora. Probablemente la misión que Dios te dio es con tus hijos. Trabaja 1 hora con ellos. Tal vez me dio la misión a mí, como lo estoy haciendo con ustedes, de predicar el Evangelio. Lo estoy haciendo ahora, pero debo de hacerlo aún más. Porque no me puedo quedar quieto, debo de levantarme inmediatamente. Sin más, los dejo, los encomiendo al Espíritu Santo para que ustedes lo reciban y tengan un encuentro con Cristo resucitado. Camine con ustedes el camino de Maús, les explique las Escrituras y parta para ustedes el pan. Dios los bendiga.